Buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico, dispuestos todos aquí a seguir la huella, la marca de las noticias de inversión de la bolsa y de la economía española. Como no, hay que someterse a los índices y su tiranía. Hoy el IBEX 35, vamos a ver, cierra el IBEX de la bolsa española en negativo, una bajada de un 0,53% a 9.174,7. A continuación les ofrecemos las tres acciones que más suben hoy. Celnex, la multinacional tecnológica, 3,37% a 25,80. Ence, la compañía de la celulosa, crece un 2,26% a 4,89. Y Amadeus, compañía de servicios para el sector aeronáutico, que aumenta un 1,49% a 69,68. Vamos con las tres que más bajan. Las tres que más bajan hoy son, por este orden, Mediaset, la compañía de Telecinco, que cae un 2,85% a 6,678. Telefónica, esta es una noticia inesperada, menos 2,61% a 7,392. Y Bankia, que hoy baja un menos 2,17% hasta 2,296. Los fundamentales de la economía española. Todavía no hay novedades sobre el PIB, así es que prevalece esta aportación al crecimiento de la economía española de un 0,7, donde sí hay novedades es en el IPC, porque hoy han salido los datos de marzo y elevan el interanual a 1,3%. La inflación repunta. El paro no ofrece novedades, estamos en un 14,55% de la población activa sometida a este rigor del paro, y el Euribor en los últimos 12 meses un menos 0,108. Por completar este panorama, el euro cambia a 1,12 dólares, la prima de riesgo tranquilita en 117, bueno, y el Euribor, pues en plano, hoy cierra a 0,109. Vamos a continuación con el sumario de los temas que ilustraremos en nuestra tertulia. El IPC ha subido en marzo a un 1,3% interanual por el efecto del aumento de las gasolinas. Se acelera la inflación, luego lo tratamos. Standard & Poor's rebaja una décima la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto español al 2,1%. El Banco de España descarta pedir más capital a la banca de momento. Avisa de nuevos riesgos que pueden exigir en el futuro más fondos propios. Bankia dobla la caída media de la bolsa, ¿saben? ¿Puede seguir bajando más? La respuesta en la mesa de trabajo. Iberdrola ha firmado un préstamo verde con 12 bancos con las mejores condiciones desde antes del 2007, aseguran en La Eléctrica. Se trata de un crédito de 1.500 millones de euros a un plazo de 5 años, extensible, eso sí, 2 años más. Celnex ya casi dobla el valor de su salida a bolsa, pero ¿hacia dónde va Celnex? Hemos visto hoy que algunos analistas recomiendan sobreponderar. Esos analistas, Morgan Stanley, nada más y nada menos. Amancio Ortega, el gran patrón de Inditex Zara, que sabemos ha invertido ya 2.740 millones en Estados Unidos en los pasados 5 años. Repsol va a celebrar junta de accionistas el próximo día 31 y propondrá a los accionistas que Antoni Brufau, el actual presidente, continúe en el cargo 4 años más hasta el 2023 y que culmine el proceso de convertir la petrolera en un multiproducto con un fuerte desarrollo del negocio eléctrico. El abogado del Tribunal Superior de Justicia Europea pide una multa de 80 millones a España por retrasar la tramitación de la ley hipotecaria. Bueno, una noticia de última hora es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la OPA del ruso Mikhail Friedman sobre la compañía en la que es su principal accionista, Dia, a través de su participada LetterOne. En otro orden de cosas, la Audiencia Nacional investiga presuntos pagos de cohecho por parte de la constructora OHL, ya saben, la de Villar-Mir, la de López Madrid, por presuntamente haber conseguido obras públicas mediante el pago a algunos gobernantes españoles. Hay un curioso informe de la patronal del seguro, UNESPA. ¿Quién paga más por los funerales en España? Pues las provincias más caras son Gerona, Madrid y Barcelona, por ciudades las más caras Madrid, Vigo y Valencia. Ahí es donde los sepelios son más costosos. Por cierto, el traslado de un cadáver cuesta promedio en España 424 euros. Y les hablaremos de un lejano banco, un banco chino, el Banco Industrial y Comercial Chino, que ganó en el 2018
39.300 millones de euros, ni más ni menos. Bueno, ya nos vamos a nuestra mesa de tertulia. En la barandilla hoy nos acompaña don Antonio Banda, CEO de Filcapital. Buenas noches, ¿cómo estamos? Don Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en el CEU. Buenas noches también. Si les parece, empezamos con la coyuntura macroeconómica de la economía española. Antes hemos visto cómo el IPC ha subido un 1,3%, hemos visto cómo Standard & Poor's castiga las hipótesis de crecimiento de la economía española, las deja en un 2,1%. Ahí ven el gráfico que hemos preparado para ustedes de evolución del IPC, con ese repunte, como digo, de 2 décimas hasta un 1,3% interanual, que no es poca cosa. Y antes de empezar a discutirlo, vamos a escuchar a la responsable de la economía española, Nadia Calviño, que todo esto que está pasando, pues ella lo asume o lo resume de la siguiente forma. La demanda interna de nuestro país, en este momento de ralentización económica a nuestro alrededor, nos está permitiendo capear mejor esta situación menos positiva del contexto internacional. ¿Debe este análisis de los indicadores macroeconómicos tradicionales hacernos sentir que todo va bien, ser complacientes? Muy bien, nos podemos sentar y disfrutar de estas buenas noticias. No. Bueno, pues no me quedo muy conforme con la explicación de Miguel Córdoba. Bueno, estamos en periodo electoral y, lógicamente, la ministra tiene que jugar su papel. Vamos a ver, en cuanto al IPC, la inflación, vamos a ver, lo que me importa realmente es la inflación subyacente. Llevamos ya muchos meses en los que está en torno al 1%. Es decir, los movimientos que hay del precio del petróleo afectan, lógicamente, y en este caso pues suben las gasolinas, sube un par de décimas. Pero yo creo que realmente no hay inflación para nada en la economía. En cuanto al tema del PIB, yo creo que Standard & Poor's es mucho más lógico y está mucho más con los pies en el suelo que puede estar la ministra. Yo creo que realmente podemos hablar por debajo del 2%. Hay que tener en cuenta que este segundo trimestre, con tanta elección, tanta incertidumbre y tal, no va a ser un buen trimestre a nivel de crecimiento, y luego hace falta ver si se ponen de acuerdo nuestros políticos, porque si la cosa se demora en el verano incluso puede ser peor. Antonio Banda. Bueno, yo creo que la inflación, que hasta ahora, pues en ciclos anteriores había sido muy referencial, ¿no? Porque los movimientos de inflación siempre indicaban pues que o se aceleraba el crecimiento o se desacelera, ¿no? Yo creo que ahora mismo sí que ha quedado un poco atrás, ¿no? Desde los movimientos de Estados Unidos, en los que prácticamente, como ha comentado Miguel, no hay inflación, pues estamos en una situación en que la miramos, pero no es sustancial, ¿no? Al revés, yo creo que sí que nos gustaría que tuviésemos mucha más inflación para que todo fuese más engrasado, ¿no? Sin embargo, por el lado del crecimiento sí que lo veo muy complicado, ¿no? O sea, el crecimiento nos está dando unas señales de paralización que, pese a lo que dice la ministra, pues lo tenemos muy claro, ¿no? Todas las entidades internacionales nos están diciendo que la cosa va de ir parando, y sobre todo eso nos hace que tengamos que tener una actividad buscando que tengamos más crecimiento, ¿no? Y entonces, si no se hace para añadir crecimiento, nos vamos a encontrar de nuevo pues que probablemente entremos en una crisis, ¿no? Probablemente no haríamos bien nuestro trabajo si no les contáramos por a qué se debe ese repunte de la inflación, que dicen todo el mundo, bueno, son los precios de los combustibles. Bueno, vamos a ver. Esto se debe a una cuestión política. Están compensando en 9 autonomías españolas la supresión de eso que se llamó el céntimo sanitario. ¿Y cómo lo hacen? Pues con un aumento de la fiscalidad sobre el litro de la gasolina y del diésel. En concreto, ¿cómo ha dejado esto el diésel? Pues lo ha dejado más caro, aumenta más en España que en la media europea y que en la mayoría de los países europeos. No tiene ni pizca de lógica que en España un litro de gasoil cueste más que en Francia o cueste más que en Alemania. Don Antonio, ¿qué le parece? No, a mí me parece que efectivamente lo que hemos conseguido, sobre todo en todo lo que es gasolinas en España, que los impuestos sean mucho más referencial. Es decir, en Europa también tienen impuestos y los están utilizando como una medida necesaria. Sin embargo, en España estamos pues como intentando que lo pague aquel que había sido hace unos años el que tenía que tener el crecimiento, ¿no? Que es los coches diésel. La actividad económica. Eso es, o sea, que estaban destinados a gente que se dedicaba al transporte, como al final se hizo un movimiento para que el diésel fuese el coche de referencia, pues nos encontramos ahora eso, que le están penalizando y por ser el coche en donde tenemos mayor número, y sobre todo el que además va a desaparecer. O sea, que le estás penalizando, le estás subiendo el coste, y además le estás anunciando
que dentro de unos años ese coche va a valer cero. Entonces es muy complicado hacerlo por ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora mismo el tema ecológico está encima de la mesa y todo el mundo lo tiene ahí. El tema del cambio climático, el tema de que el dióxido de nitrógeno, efectivamente lo hacen los coches diésel, esa famosa boina que se ve en la capital es por los coches diésel, al margen de que luego los gasolinos de CO2 y tal. Entonces hay una especie de cruzada, que además incluso se ha abanderado por parte del gobierno en los últimos meses de ir a por el coche diésel. Bueno, creo que contra eso es difícil, porque es un juicio de valor previo y sobre ese juicio de valor previo pues se toman decisiones políticas y ha conseguido calar incluso en la población. Yo he visto las cifras de ventas de diésel y han caído drásticamente. Bueno, yo creo que al final esto es crónica de una muerte anunciada, o sea, puede morir un poco antes, un poco después. El final será dentro de 5 o 10 años, pero como bien decías, dentro de unos años, cuando quieras vender un coche de segunda mano diésel, no te va a pagar nadie nada. Pero es un daño colateral que nos hace aumentar la inflación. Nos hace aumentar el IPC y eso nos afecta a todos. Afecta a los salarios, afecta a las pensiones, afecta al gobierno de este país el día después del 28 de abril. Todo parado hasta el 28 de abril, pero luego habrá que resolver esto como sea porque, en fin, estamos bastante tocaditos. Hablemos de banca. Ha habido una decisión del Banco de España momentánea que alivia a los bancos españoles y es que el Banco de España ha descartado pedirles más fondos propios para ejercer de momento, aunque les advierte que hay pues, grandes inconvenientes que van a hacer que esa medida más pronto o más temprano se acabe tomando. Don Antonio. Bueno, tuvimos a los hombres de negro, tuvimos todos los test de estrés, hemos estado viviendo en una situación en la que yo creo que los bancos españoles la han pasado con nota. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Que yo creo que el siguiente movimiento es bastante presión al sector financiero para que se reajuste. Yo creo que el sector financiero va a tener una reducción drástica y fundamentalmente va a ser el gran impulsor, va a ser el gobierno, y no solo el gobierno, sino el Banco Central Europeo, que con medidas de un poco paliar de momento la urgencia, lo que va a intentar es que esto se vaya animando a que los bancos españoles pues tengan sus fusiones cuanto antes mejor. Sí, el Banco de España lo que hace es que, bueno, en Basilea III lo que permite es que haya una parte, digamos, discrecional que el Banco de España puede subir para una mayor provisión. Entonces ellos dicen, bueno, de momento no lo cumplimos. Pero sí es cierto que la banca mediana en España tiene un cierto déficit de capital y que, bueno, pues sea como sea, al final el tema de la morosidad ha bajado, pero también le sigue haciendo daño. Entonces sí es cierto también que es muy posible que haya que hacer fusiones. Lo que pasa es que las fusiones deberían ser racionales, no como las que se hicieron hace 10 años. Exacto. Es decir, que bueno, que si una entidad quiere fusionarse, pues que evalúe si realmente hay que se pueden complementar y no es simplemente me fusiono porque sí. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en los próximos 2 años se van a producir algunos movimientos de fusión. Por ejemplo, el Estado, es verdad que el Estado tiene que salir de alguna. Entonces, claramente, no creo que vaya a salir de alguna participada y meterse en otra. O sea, que claro, creo que estas fusiones que vienen van a ser con poca intervención o con intervención del Estado por el lado político, pero no por el lado económico, porque si no sí que volveríamos otra vez pues 3 pasos atrás. Hablemos de la acción bancaria más directamente vinculada al Estado o al Gobierno de España en estos momentos, Bankia. Bankia dobla la caída de la bolsa española. ¿Va a seguir bajando? Bueno, seguir bajando es una cuestión de mercado, ¿no? Pero yo creo que si se anuncia, y hemos estado oyendo estos últimos días, que que ha habido y que han estado debajo de la mesa, han dicho, para ser más exacto, las posibles fusiones con Sabadell, pues yo creo que eso es lo que le ha afectado y que el mercado empieza a valorar qué es lo que va a hacer, ¿no? Si va a salir el Estado, que lo que quieren es que después de las elecciones empiece a tomar esa posición, el Estado, si sigue cayendo el valor de la acción, pues no va a tener opción de salir. Entonces, algo tienen que hacer para solucionar esa salida. Sí, pero vamos a ver, Sabadell es una entidad privada y el Estado tiene la mayoría en Bankia. Entonces, una fusión, teniendo en cuenta que Bankia puede valer como 3 veces el Sabadell, sería que prácticamente estabas nacionalizando el Sabadell. Yo no veo esa posibilidad, salvo que previamente se haga una OPV y se saquen las acciones de Bankia a bolsa y entonces se atomice el capital. En estos momentos yo no me lo creo. Es posible que la bajada de Bankia tenga que ver con esto, o bueno, simplemente sea un movimiento que puede ser hasta racional en el sentido que Bankia es una entidad que tiene todos los huevos puestos en España y esas entidades siempre son más vulnerables en bolsa. Pero quisiera trasladarles la idea de que dinero hay.
Las decisiones están agarrotadas. Es un momento en el que mejor no tomarlas porque no sabes cómo va a terminar este país, en manos de quién lo va a gobernar y con qué ideas, ¿no? Pero bueno, hoy, por ejemplo, en el sector eléctrico, Iberdrola ha conseguido de un pool de bancos 1.500 millones a unos tipos muy razonables y a un plazo también largo, 5 años. Eso significa que hay dinero, ¿no? Bueno, sí, y sobre todo hay dinero para proyectos que interesantes. Yo creo que Iberdrola lo que ha planteado y lo que está intentando hacer es un poco ajustar toda su deuda. Tiene una deuda muy grande y esto, al final, este incremento de deuda para Iberdrola significa poco, pero sí que le da un poco de impulso a esa posibilidad de endeudarse mucho más, que yo creo que todavía la tiene, ¿no? Y el momento para endeudarse es bueno, con los tipos muy bajos. El corto plazo te presenta una oportunidad y si reajustas y te dejan entrar los pools bancarios, pues vas a tener una buena posibilidad de mover tus finanzas, ¿no? A costa de la... Sí, aparte es lógico que el spread que tiene Iberdrola con respecto del bono sea pequeño, porque Iberdrola es tremendamente estable, básicamente porque su negocio es como está regulado en los precios, tiene un mercado de 2.000 millones, que suba o baje el precio de la energía, ellos ganan siempre 2.000 millones. Entonces, claro, tiene un dividendo recurrente, una estabilidad, y es uno de los valores que más les gusta a los inversores. Entonces, pues lógicamente eso tiene un precio bajo, y por eso pues, es capaz de colocar su deuda a estos plazos. Hemos hablado de Bankia como el que dobla las pérdidas generales, y ahora vamos a hablar de Cellnex, que casi dobla el valor que se le atribuyó en su salida a bolsa. ¿Hacia dónde va Cellnex, don Antonio? Bueno, yo creo que el sector telecomunicaciones es un sector que es referencia ahora, como lo fue la banca hace unos años, ¿no? Entonces, ese cambio de interés para el inversor viene implicado en que tienes que hacer un análisis y ver cómo las compañías están aprovechando su oportunidad. El que sea una compañía que recientemente empieza a cotizar le da un mayor valor, ¿no? Porque al final, cuando empiezas a cotizar, lo que te ocurre es que tu valor inicial suele estar penalizado por esa salida a bolsa, ¿no? Yo creo que Cellnex tiene un buen recorrido y desde luego va a tener posibilidades de bastantes acuerdos con otras compañías que son protagonistas en este momento, ¿no? Ha dicho hoy Morgan Stanley que sobrepondera a Cellnex. Buena noticia. Bueno, sí, para la compañía es buenísima. Bueno, efectivamente, está un poco de moda esto en la tecnología, de comunicaciones y todo este tipo de cosas, y es una compañía nueva. Con muchísimo más riesgo que Iberdrola, por supuesto, pero sí es cierto que cuando se pone de moda, al final el sentimiento positivo le tienes. Si la bolsa tiene sentimiento positivo, la gente compra. Si es un valor que no es muy grande, pues tampoco hay tantos títulos en el free float. Entonces, yo creo que sí que puede tener un cierto recorrido, pero dentro de 3 meses yo no aseguro cómo esté. El gran patrón de Inditex, Zara, Amancio Ortega, hoy sabemos de él que en los últimos 5 años ha invertido de su peculio particular 2.740 millones en inmuebles, sobre todo en Estados Unidos. Llamativo, ¿no? Bueno, él cobra muchos dividendos y tiene que buscar liquidez. O sea que Estados Unidos es puntero ahora mismo para inversiones. Yo creo que en temas inmobiliarios, en temas de tecnología, en pequeñas compañías, en startups. Él tiene un buen asesoramiento y normalmente va buscando oportunidades, sobre todo porque esa liquidez le permite que tenga muchas visitas para contarle proyectos. Entonces, yo creo... Sí, aparte está diversificando, también lo ha hecho en Londres. Y vamos a ver, es que ese dinero que ha invertido son los dividendos de 2 años, más o menos, de Inditex. Es que, claro, y aparte tiene el principal, como es lógico, que lo mantenga. Entonces, claro, si tú cada 6 meses tienes, 600 millones de euros de dividendo de ingreso, pues lo tienes que invertir. Y si en Estados Unidos no tenía mucho, 2.000 y pico para la fortuna que tiene Amancio Ortega es peanuts, es muy poquito. Entonces, me parece bien, o sea... Hablemos de Repsol, porque le presentan a los accionistas de Repsol una hipótesis casi cerrada, que es que Antoni Brufau, su presidente, vaya a continuar siéndolo hasta el 2023, con una condición que es cambiar el modelo de la compañía y convertirla, además de petrolera, además de gasista, en una compañía eléctrica. Bueno, yo creo que el desarrollo de estas compañías que eran inicialmente solamente petroleras tiene que cambiar, ¿no? Al final, toda la parte de distribución, la parte de negocio, incluso la parte de negocio eléctrico, es una oportunidad cuando estás localizado en un país como España, ¿no? Donde ves que hay... Y lo estamos viendo pues, por las mismas compañías eléctricas, ¿no? O sea, que están abriendo sus oportunidades de negocio y se están convirtiendo en compañías multiactividad, que yo creo que es interesante, porque si te estás centrando, al final tienes un problema, que es que esa dependencia que tienes del precio del petróleo te hace muchas veces que, pese a que seas y que tengas un buen balance, te penalice solamente el precio
de la base, ¿no? Claro, es que un poco la historia de Repsol al final se tuvo que salir de Argentina con lo de YPF y se quedó como un actor de segunda fila a nivel mundial en el mundo del petróleo. En un momento quiso ser un actor de primera fila, pero no puso. Entonces, una de dos, o te arriesgas a que te echen una OPA encima si te dedicas solo a esto, y luego hay una segunda derivada, que es que hay que ser realista. Los motores de combustión a lo mejor en 5, 10 años, 15, pues ya no tienes a quién venderle petróleo. Me parece razonable que diversifiques, una buena estrategia, y por favor yo creo que va en el buen camino. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha aprobado la OPA del magnate ruso Mikhail Friedman sobre Dia, la compañía de supermercados en España, que está inmersa en un montón de dificultades. Una OPA rapidita, ¿no? Bueno, el cuento de nunca acabar, ¿no? Hemos tenido ahí tantas cosas, tantas noticias, hacia dónde vamos. Lógicamente, pues la CNMV aprobando esta OPA lo que hace es abrir la puerta ya que definitivamente pues Dia tenga una resolución, que yo no sé si es la distribución, la separación, la venta de una parte. Eso es lo que veremos, ¿no? Y yo creo que es bueno para el accionista porque ya bastante ha perdido, ¿no? Y que ya se clarifique un poco los temas legales es un tema muy interesante. Sí, lo que pasa es que aparte de los accionistas que son damnificados está el tema de los franquiciados. Yo no sé cuál es el porcentaje que tiene de franquiciados, pero bueno, esa gente ha puesto dinero para montar su franquicia y el que esta empresa pudiera eventualmente incluso desaparecer les podría hacer un desaguisado muy importante. Yo creo que esto es un tema serio, o sea, es un tema serio y vamos a ver si Friedman realmente es un empresario y dice, bueno, voy a coger esta empresa, la voy a inyectar dinero y voy a tirar para arriba. Ojalá. Vamos a verlo, ojalá. Para que vean lo pequeñitos que somos en comparación con los que son grandes, tengo que darles cuenta del resultado de un banco chino, ICBC, que por cierto tiene oficinas en Madrid. En el año 2018 este banco chino ganó 39.300 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh? Eso empequeñece hasta el más grande de Europa. Pues sí. La verdad que las referencias estas de bancos chinos lo que viene a decirnos muy claro es que tienen un negocio interno pues muy potente y como empiecen a pensar en ocupar otros territorios, si les dejan los legisladores que son o los reguladores, pues lo veremos. Sí, es una cuestión de tamaño. Hay 1.400 millones de chinos y solo hay 500 millones de europeos. Está muy claro que... Bueno, recta final, les recuerdo que tenemos un correo donde despejar sus dudas en lo que aquí se cuenta y en lo que no se cuenta también. Por ejemplo, hoy nos vamos a adelantar a las cosas que todavía no hemos contado aquí. El correo ahí lo ven, al que deben dirigir sus cuitas, pulsoeconómico@eltorotelevisión.com. La de hoy que nos envía Juan Yebra de Zaragoza, dice, si se hunde la lira turca, ¿a quién le afecta más en España? Pues a quien más le afecta en España es al BBVA, que tiene un banco turco y que seguramente pues, es el que está más expuesto al riesgo de lo que le pase a la lira turca. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿No? Sí, es el que ha sufrido, desde luego. Pues hasta aquí el pulso económico de hoy. Les espero mañana a las 8 en punto de la noche y no se olviden, el dinero no duerme nunca.